Buenas noches, bienvenidos a Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Estos son los temas claves de hoy. Dólar disparado. Hoy se registró en Colombia la mayor devaluación de la historia. La divisa estadounidense superó los 4.000 pesos. Evaluaremos con un analista las razones y los efectos. Medidas duras. El gobierno del presidente Iván Duque dictó nuevas medidas para contener el coronavirus. Fueron prohibidas las aglomeraciones de más de 500 personas. Hay también restricciones a cruceros que llegan al país y a los viajeros de varios países. Y en nuestra movida empresarial les contaremos sobre una aplicación colombiana relacionada con los pagos electrónicos que está bien ubicada dentro del ranking de innovación. Comenzamos esta emisión con un tema que tiene que ver con todo el país y del tema que está hablando todo el mundo. Las medidas que debió adoptar el gobierno nacional en materia económica, de salud y de cambios en la vida diaria de todos los colombianos. Todo para contener el coronavirus. Y para ampliar detalles, saludo a esta hora al ministro de Comercio, José Manuel Restrepo. Ministro, buenas noches, bienvenido a Signo Pesos. Buenas noches, un saludo, Víctor, a ti y también a todos los televidentes de Signo Pesos. Ministro, lo invitamos esta noche para que nos explique en detalle cuáles fueron esas medidas anunciadas por el gobierno nacional que tendrán impacto sobre su sector particularmente, el más afectado hasta el momento por el coronavirus. Lo primero es destacar la manera como el gobierno ha venido manejando con rigor todo este tema de salud pública y el impacto sanitario que puede llegar a tener. Pero en el marco de eso, naturalmente somos conscientes de que hay unos sectores que se ven más afectados. Ese es el caso de las aerolíneas y ese es el caso de todo el sector del turismo. Por eso se han venido dictando una serie de medidas proporcionadas naturalmente al riesgo que estamos viviendo en este instante, pero también tratando de dar respuesta a la problemática de esos sectores. La primera de ellas es cómo dar un tiempo adicional para el pago de lo que sería la contribución para fiscal en materia de turismo, que no se pague en el primer semestre del año, sino en el segundo semestre del año. Eso busca generarle liquidez a estos sectores que se ven afectados. También esa medida que permite el pago de las declaraciones de IVA y también de las declaraciones de renta, no en el primer semestre del 2020, sino en el segundo semestre. De nuevo, dar liquidez a estos sectores productivos. Y también hay una serie de medidas asociadas a eliminar los aranceles para importación de dispositivos médicos que nos permita anticipar lo que va a ser la realidad sanitaria que se puede llegar a presentar en el país y para la cual tenemos que estar preparados con equipos y dispositivos médicos adecuados. También reducir a cero los aranceles en importaciones de insumos que utiliza el sector de las aerolíneas, especialmente repuestos, por ejemplo, y una línea nueva de crédito a través de Bancoldex como banco de segundo piso para estos sectores de la economía. Este es un primer conjunto de acciones que buscan darle, repito, liquidez a estos sectores productivos que se ven afectados como resultado del riesgo sanitario del coronavirus. Ministro, usted es el jefe no solo de la cartera de comercio, también de industria y turismo. Hasta el mes de enero, febrero, las cosas venían bien. ¿Cómo está su sector, todo su sector impactado por este tema del coronavirus? Pues sí, veníamos muy bien, veníamos con la cifra récord en el 2019 en materia de turismo, con el récord histórico en el valor total de exportaciones agropecuarias y en el valor total de exportación de servicios. Pero ahora tenemos que administrar esta nueva realidad. Somos conscientes de que en materia de turismo hasta el mes de mediados del mes de febrero no había habido realmente un impacto en el número de visitantes internacionales. Sin embargo, ya estamos viendo que hay una reducción de por lo menos un 8% en las reservas de viaje de visitantes a nuestro país. Las medidas mismas que se han adoptado, especialmente por razones de salud pública, particularmente el aislamiento preventivo de visitantes provenientes de España, de Italia, de Francia, también de la China, pues tienen un impacto naturalmente en materia de turismo. Las medidas de impedir el desembarco también y el tránsito de cruceros tienen un impacto en materia de turismo. Lo importante es cómo sortear con resiliencia estos momentos y cómo prepararnos para que una vez se supere esta situación, pues podamos salir adelante. Y en materia de comercio, hemos estado reunidos con todos los gremios del sector. Y ahí que hemos visto que sí hay algunas cancelaciones de, digamos, movimiento de carga, especialmente proveniente de China.
Y en ese sentido lo que hemos visto es que hay oportunidades para trabajar y estamos adoptando esas medidas. Primero, medidas de facilitación de comercio, especialmente en el puerto de Buenaventura, que es el más afectado por embarques provenientes de China, cancelaciones de embarques. En segundo lugar, cómo lograr una sustitución de esas importaciones y cómo aprovechar que, por ejemplo, de las 3.790 partidas que se importan de China, hay solamente 79 en donde realmente no se podría hacer sustitución de importaciones aprovechando mercados en la región. Estamos hablando solo de 57 millones de dólares que no se podrían sustituir. Y en el caso también de producción nacional hemos visto que de las 3.790 partidas, en 790 hay producción nacional. Entonces, ¿cómo motivar esa producción nacional para sustituir parte de esas importaciones? Ese es el camino que hemos venido identificando y sobre el cual estamos trabajando de la mano de los gremios de la producción. Ministro, ya le voy a preguntar un poco por el comercio exterior, pero ¿podrían venir por cuenta del gobierno medidas adicionales? Es que, por ejemplo, desde el sector turismo están pidiendo la posibilidad al gobierno nacional de que se despidan personas temporalmente mientras pasa todo este tema del coronavirus. ¿Esto se podría contemplar, permitir? Yo creo que las medidas tienen que ser proporcionadas, las medidas tienen que ser coherentes y las medidas tienen que ser atinadas y medidas, vale la redundancia, a la realidad del riesgo local, a la realidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con medidas que destruyan también la economía del país. Creo que alguna de las que me planteas, pues definitivamente no es una opción en este momento y no sería una opción porque creo que no va a contribuir realmente al desarrollo de la economía en el país, pero sí hay que estar abierto a propuestas, a iniciativas de distintos actores de la economía para encontrar, repito, respuestas atinadas y respuestas también proporcionadas a la valoración del riesgo local. Y si se dan cuenta, pues casi que cada día se han venido adoptando medidas nuevas que van en la dirección de lo que se va midiendo del riesgo a nivel nacional. Ministro, muy breve esta última pregunta, y si no me la puede responder como ministro, de pronto como analista económico, cuando lo consultábamos hace unos años, ¿usted cree que todo esto desencadenará en una recesión económica mundial? ¿Nos tenemos que preparar para eso? Víctor, esa es una pregunta muy complicada porque yo no puedo contestar como analista. Yo lo que puedo decir es que el mundo entero tiene que trabajar en una sola dinámica, todos unidos para enfrentar esta realidad. Hay que enfrentar esta crisis con todo el rigor del caso, como se ha venido adoptando también en Colombia, sin crear una situación de pánico, pero también reconociendo que hay unos sectores que han sido afectados. Yo creo firmemente que nuestras economías en el mundo son capaces, y particularmente la colombiana, es capaz de enfrentar esta crisis, esta situación difícil en materia de salud pública, y que en la medida en la cual casi que con bisturí identifiquemos cuáles son las acciones específicas para sectores específicos que puedan ser o verse afectados, creo que puede haber un paso adelante. Naturalmente, buena parte de estas acciones van a depender de cuál es el tiempo que va a durar esta emergencia a nivel internacional. Ministro, muchas gracias por habernos acompañado en Signo Pesos. Buenas noches. Muchas gracias, Víctor, y un saludo de nuevo a todos los televidentes. Gracias a usted. Y es que fueron las medidas adoptadas por el gobierno de carácter extraordinario y generan impacto en varios sectores. Veamos cuáles son estas estrategias. Desde el puesto de mando unificado para el COVID-19, el presidente declaró la emergencia sanitaria y anunció fuertes medidas que, dijo, responden a la declaratoria de pandemia hecha por la Organización Mundial de la Salud. Una de esas medidas tiene que ver con la realización de eventos masivos. El presidente puso un límite de personas en esos encuentros. Todos los eventos de más de 500 personas quedan cancelados. Y esperamos que las autoridades locales le den cumplimiento a esta medida. La medida impacta de inmediato eventos como conciertos, pero también el fútbol profesional colombiano. Cancelar la fecha prevista para este fin de semana y también se ha determinado que el torneo podrá continuar a puerta cerrada y con transmisión, salvo que tomemos una medida adicional que lo evite. Dentro de estas medidas, el gobierno le pidió a las iglesias que reprogramen las ceremonias de tal forma que sus asistentes no sean más de 500 personas. Otra medida tiene que ver con los cruceros. Suspender el tránsito de cruceros en Colombia, también a partir del día de hoy. Pero también tomó medidas para proteger a los adultos mayores, considerados como las personas de más alto riesgo. En los centros vida se va a adoptar el aislamiento preventivo también de los adultos mayores. ¿Para qué?
para tener una precaución adicional. En relación con los extranjeros que lleguen de Italia, España, Francia o China y quienes deben aislarse por 14 días, el gobierno también tomó medidas adicionales. Estas tienen que ver con los hoteles, donde esas personas cumplan el aislamiento. Conforme a la decisión que tomamos ayer, para que los aislamientos preventivos se puedan adelantar siguiendo pautas rigurosas en materia de salud. La declaratoria de emergencia sanitaria también tocó a los indígenas. Los distintos resguardos indígenas del país podrán aplicar sus normas propias, pero teniendo como principio el aislamiento preventivo. La ministra de Justicia explicó que para las cárceles también hay medidas especiales. Suspender temporalmente por 10 días las visitas para efectos de evitar los contagios respectivos. De igual manera consideramos como medida de contención suspender las repatriaciones. Entre la situación para enfrentar la expansión del virus se evaluó la escasez de tapabocas y el gobierno también anunció decisiones para aumentar la existencia de estos artículos. Implica que el Estado, el gobierno, toma medidas excepcionales por considerar que hay una prioridad nacional y que por lo tanto estos productos se tienen que hacer disponibles de una manera inmediata. La declaratoria va orientada a entidades públicas y privadas en todo el país que a partir de este momento tendrán que poner en marcha protocolos para prevenir la propagación del virus. La medida de impedir las reuniones de más de 500 personas afectará a varios sectores. Hicimos un recorrido para medirle el pulso a este tema tan sensible. Este fue el último grado masivo en la Universidad del Rosario mientras se mantengan las restricciones por el COVID-19. Las universidades en Colombia se convirtieron en las primeras entidades en tomar decisiones para enfrentar la propagación del virus. Decidimos aplazar cuando la contingencia ya habrá pasado. Entonces, todos los eventos masivos se aplazan o se virtualizan en su totalidad. Y los grados, efectivamente, estamos en las últimas ceremonias. Con estas medidas empiezan a cumplirse las decisiones del gobierno de no realizar eventos con más de 500 personas y sobre las que pidió tomar medidas tanto a entidades públicas como privadas. Cada una de las organizaciones, tanto públicas como privadas, deberá tomar decisiones frente a cómo organiza ese proceso. En relación con las clases en colegios, no se ha pensado en suspenderlas. Lo que tenemos es que mantener los protocolos de higiene, los protocolos de información, pero no tenemos en este momento ningún fundamento para tomar esa decisión. Con la emergencia, el gobierno le apuesta al teletrabajo para funcionarios públicos y apela a la empresa privada para que implementen la medida. Cualquier buen ciudadano sabe que no puede exponerse si tiene el más mínimo síntoma gripal o de fiebre y tampoco obviamente puede exponer a los demás. El gobierno suspendió el tránsito de cruceros. De acuerdo con el alcalde de Cartagena, hoy esperaban la llegada de 3, pero ya no serán recibidos. Y de esos 6.700 pasajeros habían como unos 18 o 20 que no habían sido todavía declarados con coronavirus, pero sí tenían toda la sintomatología del caso. El gobierno también suspenderá las repatriaciones de colombianos detenidos en otros países y que esperan cumplir sus penas en Colombia. El nerviosismo en los mercados sigue y está dejando grandes perdedores, entre ellos las aerolíneas, los hoteles, los sitios que viven del turismo y los empresarios de espectáculos. Aunque el nerviosismo se apodera de la gente, los empresarios intentan tomar todas las medidas posibles para que el virus no se propague y el país no se vea paralizado. Por ejemplo, los bancos piden a los colombianos que en lo posible no utilicen los servicios de las sucursales de forma presencial. No retire plata, haga todas sus transacciones de manera digital. Ya están habilitados un porcentaje muy grande de todos los establecimientos comerciales. Antes es que no llegaban, podían llegar al almacén de grande superficie en su barrio. Ahorita hay cadenas, múltiples tiendas de barrio que están todas conectadas con banca digital. Sin embargo, para muchos sectores el panorama no es tan tranquilo. Las aerolíneas están perdiendo multimillonarios recursos por las cancelaciones de vuelos en el mundo, la frenada del turismo y las restricciones a los viajeros. Todo esto afecta por igual las agencias de viajes, sitios turísticos y a los hoteles. Hemos recibido el reporte de cerca de 3.200 millones de pesos en pérdidas por cancelaciones en reservas y eventos, tan solo en algunos hoteles en Bogotá.
Estamos monitoreando semanalmente esta información porque sentimos que el impacto va a ser mayor en los meses de abril y mayo. El dólar en niveles de 4.000 pesos o más también está empezando a preocupar al comercio y a la gente de a pie por los altos costos que puede trasladarse a los productos importados que consumimos. Hay una enorme preocupación, eso sí, por el incremento desmesurado del dólar, que va a influir sobre las importaciones de bienes que son vendidos por el comercio. Y esto se traduce finalmente en reducción de márgenes o pérdidas para los comerciantes y en mayores precios para los consumidores. Pese a eso, el comercio asegura que continúa el horario extendido para que el país no se frene. Otro de los grandes afectados son los empresarios de eventos ante las restricciones de aglomeraciones, los cuales los ha llevado a cancelar conciertos, eventos deportivos, ferias como la del libro y muchos otros espectáculos que atraen a miles de seguidores. Y en Cartagena las autoridades se pronunciaron sobre la cancelación desde hoy de la entrada de cruceros, todo para evitar la propagación de la enfermedad, el COVID-19. Esta administración distrital ha tomado la decisión de suspender el ingreso de cruceros a la ciudad hasta tanto no se normalice la situación. Emerald Prince, el Aida Luna y el Queen Victoria, con aproximadamente 6.793 pasajeros y 2.759 tripulantes. Estos tres buques de crucero venían desde Panamá. Y para conversar sobre la incertidumbre en los mercados nos acompaña esta noche Felipe Campos, él es el jefe económico de Alianza. Felipe, buenas noches, gracias por venir aquí a Signo Pesos. Muy buenas noches, Víctor, y gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes de Signo Pesos. Con plastilina, Felipe, ¿las medidas del Banco de la República de hoy sirven para contener la trepada del dólar que superó hoy los 4.000 pesos? Bueno, el Banco de la República comienza esa defensa a la economía, como lo están haciendo la mayoría de bancos a nivel mundial. Sabemos que a los bancos de países como Colombia les cuesta bajar las tasas de interés para incentivar la economía porque tienen un problema inflacionario que se les está armando con el dólar. Así que las medidas me parecen buenas, básicamente apuntan a permitir como que las empresas que necesiten protegerse por este dólar que está subiendo lo puedan hacer más fácilmente, pero adicionalmente esa medida de crear ese mecanismo para que la gente tenga esa protección también genera cierto incentivo para vender dólares. Entonces muchas compañías podrían, ya sabiendo que el Banco de la República está interesado en vender cerca de $1.000 millones, podrían incentivarse a venderlos ellos antes. El banco no va a tocar sus reservas. Acuérdense que las reservas es como la última arma que tiene el banco para defender y no las va a tocar ahora. Entonces es una buena medida y acompañando esta medida también están dando medidas para facilitar la liquidez. Lo último que uno quiere en un contexto con el que se está viviendo es que un problema económico que viene obviamente derivado del virus se vuelva un problema financiero. Entonces las medidas ayudan un poco a las operaciones del día a día de las empresas y en general las dos ayudan mucho a la dinámica, no son la solución, pero van a colaborar. Felipe, yo llevo muchos años hablando con usted y primero me dijo, Víctor, va para 2.000 pesos el dólar. Hace muchos años. Después, Víctor, va para 3.000. Víctor, ojo que va para 4.000, me dijo hace unos meses, casi que es el uno de los analistas que siempre le ha pronosticado, le ha pegado con sus predicciones al dólar. Ahora, ¿para dónde va? ¿5.000 pesos? ¿Hasta dónde llegará? Sí, ya digamos que esta es una meta que teníamos en Alianza desde hace 3 o 4 años, que alguna vez cuando hablamos con usted, Víctor, hace unos años, en el 2016, yo le dije, esto va para largo, cuando estábamos en 3.000 y esto va a durar mucho tiempo. Tengo 2 mensajes. El primero es como más de mediano plazo. Yo creo que esta es el último empujón del dólar. Yo creo que es difícil estimar si vamos a llegar a 4.500 o vamos a llegar más arriba, porque eso va a estar relacionado directamente con la profundidad de la desaceleración económica en la que ya el mundo estaba, pero que el virus la vuelve mucho más fuerte. Entonces, mi mensaje sería creo que vamos a estar varios meses, por lo menos 4 o 5 meses, probando cuál es el techo real del dólar. Puede ser arriba de 4.000, vuelvo a insistir, 4.500 podría ser un nivel, en este momento no lo sé. El banco ya va a comenzar a ayudar en la defensa para que no sea mucho más allá de los 4.000, pero mi mensaje más importante es, después de 8 o 9 años de dólar al alza, porque el dólar no comenzó a subir hace 3 años, comenzó casi desde el 2010, creo que este es el último año de dólar al alza y después van a venir como los gozosos para el país. Felipe, le quiero cambiar un poco de tema para hablar de acciones. La bolsa también se ha desplomado en su mercado accionario y, por ejemplo, 270.000 personas tienen acciones de Ecopetrol. En momentos de tanto pánico, ¿cuál es la recomendación? ¿Salir a vender? ¿No mirar la información? ¿No estar pendiente del mercado? ¿Qué pueden hacer ellos? Cuando nosotros recomendábamos que el dólar podía llegar a los 4.000 pesos, también advertíamos que el único detonante iba a ser una desaceleración económica global, que es lo que estamos viviendo en este momento.
Esto le llega a la bolsa colombiana en un momento difícil, porque en realidad las acciones colombianas, si ustedes las miran en el largo plazo, llevan casi 9 años sin rentar mucho, están muy estables, muy quietas. Y esto puede hacer que los inversionistas con esta última caída digan, no, sabe que definitivamente no me gustó esta historia, no quiero ahorrar. Pero el mensaje nuestro es, después de 9 o 10 años, imagínense que las compañías son como árboles que están generando muchas manzanas y no ha caído ni una sola manzana en todos estos años. Para mí, con el fin del ciclo económico global, va a arrancar una nueva dinámica económica en donde ya dije que el dólar iba a participar siendo más bien estable o a la baja. Sí. Y dentro de eso yo creo que las acciones por fin van a tener su movimiento al alza, que no va a durar 1 o 2 años, va a durar bastantes años. Mi recomendación para los que tienen las acciones es, bueno, estar tranquilos y esperar que es un negocio más de mediano plazo. Para los que no tienen acciones, para los que están pensando en sus fondos de pensiones, ¿dónde yo meto la plata? Los fondos de pensiones también tienen opciones para estar en acciones. Mi recomendación es, mire, se vienen 4 o 5 meses que van a ser bastante atractivos para comprar dólar. Después de cada recesión global, las bolsas rentan de a 40, 50, 60%. Entonces creo que va a ser una muy buena oportunidad, pero con pies de plomo. Si usted tiene una plata para invertir en acciones o le convence esta historia que yo estoy diciendo, tómese 4 meses y vaya comprando de a pocos pensando en los próximos años. Felipe, muchas gracias por habernos acompañado en Signo Pesos. Víctor, muchas gracias por la invitación. Una feliz noche. Hacemos una pausa y al regreso, las recomendaciones para que los colombianos usen más la banca móvil. Ya volvemos. Hace unos minutos veíamos al presidente de Asobancaria hablando de usar más la banca móvil en medio de esta coyuntura de salud en el país, pero entre el tintero se nos quedaron muchos detalles claves para todos los usuarios. Así que escuchemos al presidente de Asobancaria, Santiago Castro. A ver, nosotros siempre hemos dicho que utilizar masivamente los medios de pago digitales significa para todos los usuarios una mejor experiencia. Va a ahorrarse tiempo, va a ahorrarse costos, va a hacer que toda la transacción sea más eficiente, es más segura. Pero frente a la coyuntura que nosotros estamos enfrentando en este momento, le vamos a decir que si un usuario quiere evitar estar expuesto a mucho contacto con otras personas, tener que tomar transporte público para ir a una oficina o para ir a un cajero electrónico, o tiene que hacer unas colas o estar en aglomeraciones, pues lo perfecto es no ir a un canal presencial, utilizar los medios de pago digitales. La banca móvil, la banca digital está dispuesta para hacer transacciones, para hacer pagos, para hacer consultas, incluso para abrir cuentas de trámite simplificado. Y más importante, hay unos bancos que ya están dando la oportunidad de iniciar apertura de créditos. Entonces es un mundo que ya está disponible, es seguro, es confiable, lo tenemos al alcance de nuestras manos e invitamos a los consumidores financieros a utilizar de manera masiva los canales digitales. Eso sí, siempre estará también disponible toda nuestra red de sucursales, de cajeros y corresponsales bancarios. En el mundo cada día se masifican más las alternativas que permiten hacer pagos y compras vía electrónica para reducir el manejo de dinero en efectivo. De ese tema trata hoy La Movida Empresarial. Juan Fernández, buenas noches. Nos va a hablar de innovación y billeteras virtuales, ¿verdad, Juan? Hola Víctor, sí, así es. Le voy a hablar de innovación y lo hago a raíz de esa publicación que hace todos los años la revista estadounidense Fast Company sobre las empresas más innovadoras del mundo. El primer lugar fue para la aplicación de comunicaciones y mensajería Snapchat, que después de pasar por un mal momento y perder millones de usuarios, pudo levantarse. El año pasado logró agregar 31 millones de usuarios diarios a la plataforma, al tiempo que el precio de sus acciones aumentó un 250% a más de $12. Pero paralelo a ese escalafón de innovación global, existe uno dedicado a empresas latinoamericanas que publica la revista cada año. De las 10 compañías más innovadoras de la región, solo aparece una colombiana, que es Tepaga. Entonces yo no sé si realmente en Colombia estamos tan adelante en estos temas tecnológicos como a veces queremos creer. Juan, ¿y qué otras empresas aparecen ahí?
Antes de Te Paga, en el escalafón aparecen compañías como la chilena Algramo, que vende jabón de una manera completamente nueva, agregando una billetera digital al empaque para alentar la reutilización. Los clientes pueden llevar una botella de plástico reutilizable a una máquina expendedora montada en un triciclo eléctrico que recorre la ciudad ofreciendo recargas. También está la mexicana Ejido Verde, dedicada a la resina de pino, asociada con comunidades mexicanas, rurales e indígenas. Y la lista pues es dominada por brasileños y mexicanos. En el quinto lugar aparece Te Paga, que lleva al final pagos móviles a población no bancarizada de Colombia y permite hacer posible cualquier tipo de desembolso o transferencia sin utilizar bancos. Juan, ¿por qué no nos explica qué es una billetera electrónica? Víctor, al final, y para explicarlo fácil, es un medio de pago, una aplicación que el usuario puede administrar en ella su dinero de forma virtual desde su teléfono móvil y realizar pagos. En Colombia hay más de 10 y las han desarrollado desde bancos hasta compañías independientes como Te Paga, que son utilizadas para pagar facturas de servicios públicos, recargas de celulares, realizar compras con códigos QR en supermercados, taxis, entre otros. Al final se trata de dejar de utilizar efectivo. Claro, ¿cuál, Juan, es la historia detrás de Te Paga y por qué es una compañía innovadora? Te Paga fue lanzada hace unos 5 años y ha recibido más de $5 millones de fondos de capital privado. Procesan más de 1,5 millones de transacciones de dólares al año, y al mes unas 35,000 transacciones, muy enfocadas en esas personas no bancarizadas que quieren pagar en tiendas de barrio, en plazas de mercado, entre otros lugares. Así pues han llegado a más de 8,000 comercios. Ganan dinero por medio de intermediación, al usuario no le cobran, pero al comercio un porcentaje que va entre el 0,5% y el 2%. Detrás de Te Paga, Víctor, están 3 emprendedores, 2 de ellos, Juan Salcedo y Andrés Gutiérrez, los mismos fundadores de Tapsi, y son ellos a quienes al final Fast Company está reconociendo, Víctor. Juan, muchas gracias por esta información. Lo esperamos mañana con otra movida empresarial. Otra breve pausa y al regreso. El dólar tuvo hoy un precio jamás visto en Colombia. Ya les contamos de cuánto fue. Volvemos. Y esta es la cifra del día, además una cifra histórica, 4.095 pesos, 4.095 pesos, y corresponde al máximo precio alcanzado hoy por el dólar en la Bolsa de Valores. De paso, es el precio más alto de todos los tiempos en la historia de nuestro país. Durante la jornada, el dólar se cotizó en promedio en 4.034 pesos. Se transaron en el mercado un total de 1.098 millones de dólares. Y antes de despedirnos, los dejo con este dato. Armando Zamora se posesionó hoy como nuevo presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Zamora repite en este cargo y en esa misma entidad encargada de administrar los contratos de exploración y explotación de las compañías petroleras en Colombia. Y así terminamos por hoy. Mañana los esperamos con una nueva emisión y con toda la información económica que usted necesita saber. Esto es Signo Pesos, la economía al alcance de su pantalla. Buenas noches.